Y el día de hoy tenemos la porción que corresponde a los versículos 26 al 43, Lucas 23, 26 al 43, pero solo creo que el tiempo me alcanzará para poder tener una introducción y también tener alguna meditación sobre el versículo 46. Permítame leer el versículo el versículo 26, permítame leer el versículo 25 y 26. El 25, para ubicarnos, es cuando Pilato va a soltar a Barrabás y va a oficialmente condenar al Señor Jesús. Y dice, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Oremos. Padre, damos gracias que tenemos ahora la oportunidad de abrir las Escrituras y queremos pedirte que nos ilumines el entendimiento para poder tener comprensión de los pasajes que vamos a contemplar esta mañana. Queremos pedirte, Padre, que el Espíritu Santo, Dios, el Espíritu Santo, sea aquel que traiga este entendimiento y traiga convicción a nuestras almas. Y que aquellos que somos tuyos, todo esto nos alimente espiritualmente. Y aquellos que aún no se han reconciliado contigo, que el día de hoy sean por la obra también del Espíritu Santo, de Dios el Espíritu, traídos al arrepentimiento y a la plena fe en el Señor Jesús, tu Hijo. Damos gracias por todo lo que vas a hacer. Glorifícate en esta mañana y sean los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón agradables a ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Bueno, como hemos venido viendo, nuestro Señor Jesús fue sentenciado a muerte. Y como estudiamos, el juicio hecho por las autoridades religiosas judías fue solamente una farsa legal, con la finalidad de hacer apariencia de legitimidad que cubriese la verdadera intención de por qué los líderes judíos querían matar al Señor Jesús. Y las Escrituras son claras que odiaban a Jesús, le tenían envidia los líderes judíos. Y probablemente para no ganarse un problema con la gente, con las masas, las cuales simpatizaban superficialmente, no sinceramente, pero superficialmente simpatizaban con el Señor Jesús. Para no caer en problemas con ellos, parece ser que los líderes judíos pensaron que la mejor forma de llevar a cabo este asesinato era el de utilizar a las autoridades romanas. Por lo tanto, lo que hacen es que ellos usan a Pilato para que lleve a cabo la muerte del Señor Jesús. Y como también hemos venido estudiando por varias semanas, vemos de que las autoridades civiles representadas tanto por Pilato como por Herodes no encontraron al Señor Jesús como culpable de haber cometido alguna falta que mereciese la pena capital. Bajo la ley romana, que estaba en efecto sobre toda la extensión del imperio romano de aquel entonces y bajo la cual también se encontraba pues Israel, el Señor Jesús no era digno de muerte capital. Y es por eso que Pilato buscó que tratar de dejar libre al Señor Jesús. Y como hemos leído en por lo menos 3 instancias, por lo menos 3 veces, él buscó que argumentar como la máxima autoridad romana allí en Israel, trató de argumentar con los líderes judíos con la finalidad de dejar ir libre al Señor Jesús. Trató de varias formas, trató de varias maneras. Pero sabe, el Señor Jesús iba a ir de igual forma a la cruz.
Y vemos, si recordamos, que esto no fue porque los judíos a las finales eran los que querían la muerte del Señor Jesús, o no fue a las finales porque Pilato decide como máxima autoridad romana el de condenar a muerte al Señor Jesús, sino que, como las Escrituras dejan claro, esto tomó lugar porque Dios mismo, Dios el Padre, tenía en el plan que tenía la Trinidad desde antes de la creación de todo el universo, tenía el plan de que la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios Jesús, se encarnase y muriese en una cruz para obtener la salvación y el perdón de las personas que se arrepientan y confíen en Él. Así que el Señor Jesús no hubiese salido libre, porque por designio divino, por plan divino, como hemos leído, por ejemplo, en el libro de los Hechos, por el anticipado conocimiento de Dios, por el predeterminado plan de Dios, esto había de tomar lugar. El santo e inocente Cordero de Dios iba a morir en una cruz para poder pagar por mis pecados y por los de aquellos también aquí en este lugar que se arrepientan y confíen en Él. Así que, como vemos, la trama se desarrolla que bajo la amenaza, como describe Juan en el versículo 12 del capítulo 19, bajo la amenaza, viendo los líderes judíos que Pilato quería soltar a Jesús, ellos le amenazan en una forma solapada, le amenazan diciéndole: hey, si tú haces eso, si tú dejas ir a este que te estamos trayendo y acusando como insurgente, tú no serías amigo del César, porque todo aquel que deja ir a un insurgente bajo el dominio del César se convierte en enemigo de César. Y Pilato, no queriendo más problemas que ya había tenido previamente con su jefe, es decir, el César, el emperador romano, pues entonces accede a hacer lo que los líderes judíos pues querían hacer. Pilato, pues, ante este deseo de ellos, sentencia al Señor Jesús a la pena de muerte capital, que en el caso de los romanos era ejecutada por crucifixión. Es así que el Señor sale de aquel lugar, habiendo sido golpeado, habiendo sido herido, cansado. Si hacemos un recuento de cómo fueron los acontecimientos desde la última cena hasta esta madrugada, el Señor Jesús terminó la cena pascual el día jueves por la noche, y probablemente entre 11 y 12 es que Él tiene ese tiempo en el jardín de Getsemaní. Como probablemente a la medianoche es que debió haber sido arrestado por los romanos y la policía del templo, y luego el Señor Jesús desde la medianoche hasta ese entonces, que eran aproximadamente ya las 9 de la mañana, es que pasa a través de, les recuerdo, pasa a través del arresto, es llevado ante Anás, es llevado ante Caifás, es llevado ante el Sanedrín en forma extraoficial entre más o menos las 12 y las 3 de la mañana, luego entre las 3 y las 5 de la mañana, en lo que esperaban que amanezca y empiecen las labores de los oficiales romanos, que usualmente empezaban a las 6 de la mañana, es que entonces el Señor Jesús es golpeado por los alguaciles de la policía del templo, de los líderes judíos, es burlado, está allí haciendo frío. Recuerden que había gente que estaba calentándose al fuego, al Señor Jesús no le concedieron nada de eso. Habiendo sido golpeado, habiendo pasado por todo esto, también el Señor tiene que experimentar el hecho de que su siervo amado, Pedro, le niega 3 veces. Luego de eso es llevado a golpe de las 6 de la mañana ante Pilato. Pilato le examina, no halla culpable al Señor Jesús, trata de dejarlo ir libre, va enviado donde Herodes. Herodes no hace sino burlarse del Señor Jesús, no lo encuentra culpable, lo regresa donde Pilato. Pilato otra vez trata de dejarle libre, pensó que si pues lo castigaba, que como describía el domingo pasado,
era tomando esta madera que tenía un látigo en la forma de tiras de cuero donde se le amarraban piezas de metal o de hueso afilado, con lo cual se golpeaban las espaldas de los que estaban siendo castigados en forma preventiva, como un escarmiento preventivo para que no vaya a ser nada indebido. Y le dieron pues hasta que se cansaron. No había un número limitado de latigazos que debía de recibir la persona que estaba siendo castigada, probablemente hasta que se le cansó el brazo a aquellos que estaban ejecutando dicho castigo, es que tomó lugar esto. Se burlan los soldados, le escupen, le golpean, le ponen una corona de espinas encima para añadir al dolor. Con una madera van golpeando sobre la cabeza del Señor Jesús, en la cual había la corona de espinas, y le golpean. En medio de todo ello, la gente se va juntando. Ya era para esto golpe de las 8 de la mañana, quizás 9 de la mañana. Pilato sale a la parte de afuera donde estaban los judíos, donde estaban las masas, y les dice: he aquí el hombre, miren a este que llaman rey de los judíos, ¿qué haré con él? Y la turba grita: crucifícale, crucifícale. No solamente el beso traicionero de Judas y el abandono de su siervo amado, y no solamente de Pedro, sino de todos los otros apóstoles también, y el escarnio y la burla de los líderes judíos, y el escarnio y la burla de las autoridades civiles, y ahora la masa de la nación allí, la nación representada por los que estaban allí, los líderes judíos y toda la gente que estaba allí, pidiendo que crucifiquen al Hijo de Dios. No había hecho nada digno de muerte. Sin embargo, Él estaba allí. Él estaba allí. Así que, después de pasar todo ello, el Señor pues es sentenciado a muerte por Pilato. Y bueno, lo que tenía que tomar lugar entonces era, ya había sido castigado, y lo que tomaba lugar era que el lugar donde se encontraba, que era el pretorio, muy cerca al templo y cerca a alguna de las puertas que llevaba fuera de la ciudad. Recuerden, o si no lo saben, las ciudades antiguas eran ciudades que tenían murallas alrededor a forma de protección, y las personas podían entrar y salir de la ciudad pasando por puertas. Quizá usted ha visitado alguna vez alguna ciudad que tiene arcos, ¿cierto? Y es que eso se fue guardando como forma de cómo construir ciudades, donde muchas veces los caminos que llegaban a la ciudad, uno sabía que estaba entrando a la ciudad porque pasaba por un arco. He visitado ciudades en Europa donde hay todavía ciudades medievales que son protegidas por paredes. Así que el pretorio, que es donde se encontraba el Señor Jesús, se encontraba cerca de las instalaciones del templo, y a pocas cuadras, podríamos decir, del lugar fuera, saliendo por una de las puertas de Jerusalén, saliendo fuera de la ciudad donde el Señor sería crucificado. El libro de los Hebreos deja en claro que el Señor Jesús fue crucificado fuera de la ciudad. Es interesante, pensamos que es el monte Calvario. En realidad no hay ninguna indicación en las Escrituras que indique que era un monte. Probablemente era una parte elevada, pero no necesariamente un monte. ¿De acuerdo? Y recuerden, todo esto debía de tomar lugar entre 9 y 12 del día, porque a partir de las 12 hasta las 3 ya sabemos que el Señor está crucificado y que hay una oscuridad sobrenatural sobre la tierra, y el Señor Jesús muere alrededor de las 3 del día viernes. Del jueves hasta el momento de la muerte tomó lugar todos estos eventos. Así que el Señor Jesús lo que tenía que hacer ahora era tomar su cruz. Los historiadores no están todos en un acuerdo de si solamente se refería al parante que llevaban sobre los hombros, o si se refería a la cruz entera, a los dos maderos que hacían una forma de cruz. Indudablemente que muy probablemente si era una cruz así. Hay algunos que dicen que no tenía quizá la parte de arriba, pero parece ser, por lo que dicen las Escrituras, que no podría ser sin la parte de arriba. Algunos piensan que solamente era como una T, pero no podría ser así, porque la Escritura dice que sobre la cabeza del Señor Jesús estaba como una madera clavada, donde era costumbre romana el de poner la razón por la cual estaba esa persona muriendo en la cruz. Por lo tanto, lo más probable es que haya sido sí la cruz como la tenemos aquí detrás representada.
Así que si salió cargando la cruz entera o solamente el parante donde eventualmente serían clavados y amarrados sus manos, no lo sabemos en realidad, pero lo que sí sabemos es que él tenía que salir, y es comprensible que el Señor estuviese no solamente emocionalmente y físicamente agotado, sino también que se encontrase muy debilitado por la sangre que ha perdido, por los golpes que ha recibido y también por los latigazos que debieron haber desgarrado no solamente la piel, sino probablemente haber tocado músculos en la espalda del Señor. Así que lo sorprendente en realidad es cómo no murió el Señor previo a la cruz. La fortaleza física que el Señor Jesucristo exhibe es verdaderamente asombrosa. Y tenemos pues que el Señor va a salir y va a caminar por las calles de Jerusalén en dirección hacia las afueras de la ciudad, la cual que se encontraba llena de viajeros que habían llegado para celebrar la Pascua ese mismo día. Miles de peregrinos llegaban a la ciudad para una de las 3 fiestas anuales en Israel, y esta Pascua en realidad era muy concurrida. Los 4 evangelios nos narran que el Señor Jesús fue llevado del pretorio al Calvario o Gólgota. Gólgota es la expresión en hebreo, Calvario es la expresión en latín, de donde viene la palabra en español calavera. Lucas es el que más detalles nos ofrece en su narración, y yo quisiera entonces que este domingo y el siguiente podamos ver lo que he titulado Vidas cambiadas del pretorio al Calvario, porque eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver cómo en aquellos minutos que debió haber durado la travesía desde el pretorio hasta el Calvario, la vida de personas fueron impactadas, vida de individuos fueron cambiadas en esa trayectoria, aún en medio de lo que podríamos decir es el crimen más grande en la historia de la humanidad. Porque no hay crimen más grande que condenar a un inocente y de matarlo sin ninguna razón. No hay crimen más grande que tomar al Hijo de Dios y quitarle la vida. No existe crimen más grande que ese. Y sin embargo, en medio de lo que es la injusticia más grande que los seres humanos hayamos podido cometer, y déjeme decirle, como hemos venido estudiando, todos nosotros estamos representados por los personajes que están allí descritos. Ninguno de nosotros podría decir, yo no hubiese hecho eso. Ninguno de nosotros. Es para mí asombroso contemplar la gracia de Dios y el poder de Dios, cómo en ese trayecto del pretorio al Calvario, el Señor Jesús cambia vidas. Y eso es lo que quiero que podamos contemplar. ¿Se recuerdan la parte de Lucas, el capítulo 19, versículo 10? ¿Alguno de ustedes lo tiene presente? Si no, venga conmigo unas páginas atrás, leamos allí qué es lo que dice Lucas 19, 10. Dice el Señor Jesús, hablando de sí mismo, lo siguiente: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él lo que está diciendo es que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, en clara referencia a todos nosotros que somos pecadores y que hemos pecado y en consecuencia estamos bajo la ira de Dios. Es a nosotros, hombres y mujeres, bajo la ira de Dios, a quienes el Señor Jesús vino a buscar para salvarnos y para darnos vida eterna, para librarnos de la ira de Dios, para librarnos del castigo eterno, para librarnos de lo que comúnmente llamamos el infierno. Y aún camino del pretorio al Calvario vemos al Señor Jesús llevando a cabo eso mismo justamente. Si nosotros estamos pasando por un momento difícil, no tenemos mente para nadie ni para nada, ¿cierto?
Nos centramos en nuestro problema, en nuestra dificultad, y no tenemos tiempo ni damos cabeza como para pensar en nadie más. Pero el Señor Jesús, que acaba de pasar por estas 15 horas de terrible sufrimiento y de injusticias y de burlas y de físicamente estar expuesto a todo lo que estuvo expuesto, sin embargo, camino, sabiendo que estaba a pocas horas de dar su vida, camino del pretorio al Calvario, tenía aún en su mente y corazón pecadores como tú y como yo, pecadores a los cuales Él quiere salvar. ¿No es maravilloso el Señor? Me recuerdo cómo a la edad de 21 años yo, quien para los 21 era recontradigno de irme al infierno, absolutamente merecedor del castigo eterno, por haber pecado contra un Dios tan santo y tan bueno, desobedeciendo sus mandamientos, viviendo como a mí me placía, haciendo lo que yo quería, blasfemando en realidad con mi vida, con mi estilo de vida, a Dios mismo. Pero cuán misericordioso que a pesar de todo ello y mereciéndome verdaderamente, y Dios es mi testigo, que yo sé que me merecía, y aún si no fuese por Cristo, hoy mismo me merecería su castigo eterno, que a la edad de 21 años me salvó. Y doy gloria a Dios por ello. Y le agradezco solamente a Él, y en Él me gozo. Ahora, vamos a ver pues al Señor que camino del pretorio al Calvario, Él estaba aún llevando a cabo su misión de buscar y de salvar pecadores. Y vamos a verle a Él buscando pecadores como Simón de Cirene, como las hijas de Jerusalén, como aquellos malhechores que fueron crucificados junto con Él. Así que veamos el día de hoy, como les dije, les prometo, solamente me alcanza el tiempo, es este personaje que encontramos en el versículo 26, Simón de Cirene. Y llevándole, dice, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Lucas nos narra pues que el Señor sale hacia su lugar de ejecución. Parece que al poco tiempo los soldados romanos que tenían a cargo el de escoltar a la persona que iba a ser ejecutada, usaron, probablemente uno que dirigía hizo uso de su autoridad de requisitoria. Los romanos tenían esta autoridad. Cuando ellos traían a un grupo de personas bajo su imperio, ellos se daban a sí mismos la autoridad de poder parar a cualquier individuo y de requerirle que haga alguna labor para el imperio. Y nadie podía negarse, porque negarse era ganarse un problema con la autoridad romana. Así que el que dirigía al escuadrón que llevaba acompañando a Jesús, pues se detiene y lo que hace es que señala a alguien y dicen: tú, ven acá. Y dice: lleva el madero. Y entonces se nos narra en las Escrituras que Simón de Cirene es la persona que los romanos pues tomaron. Muchos piensan que la razón era porque el Señor Jesús físicamente ya no podía llevar la cruz. Y sería fácil de entender en realidad, ciertamente que habría buena razón para pensar ello. Todo lo que había acontecido desde la tensión de la última cena hasta los instantes antes que había el Señor pasado. Pero no necesariamente tiene que ser esa la razón. Puede también ser que simplemente por lo débil que se encontraba el Señor Jesús iba avanzando mucho más lentamente de lo que los soldados romanos hubiesen querido. Y teniendo presente de que se estaban juntando masas en el camino y las calles son angostas en Jerusalén, probablemente los soldados romanos no querían tener problemas de que suceda algo allí. Y para acelerar las cosas, hey, tú, ven, lleva la cruz. Para que así el Señor Jesús no tuviese que avanzar tan lentamente camino a la cruz. En realidad las Escrituras no nos dicen la razón por la cual las autoridades romanas decidieron tomar a Simón de Cirene. No se nos dice por qué. Pero aunque no sabemos
con certeza la razón, lo que sí sabemos es que Dios, quien inspiró las Escrituras, Dios es el que ha querido dejar grabado para toda la posteridad el nombre del individuo que llevó la cruz. Eso sí lo sabemos. No es casualidad. Lucas, y para tal caso ningún escritor de la Biblia, ninguno de los escritores humanos de la Biblia, los más de 40 escritores, ninguno de ellos dejó grabado algo simplemente por casualidad, sino que Dios tiene siempre un plan, siempre tiene una razón. Y entonces vemos pues de que aquí esta persona es mencionada por nombre, y no solamente por nombre, sino también se nos dice el lugar de donde venía. Simón es un nombre judío. Simón es un nombre judío. Y se nos dice en el versículo 26 que era de Cirene. Cirene. Bueno, Cirene se encuentra en lo que el día de hoy es la moderna Libia, donde era Muammar Gaddafi, ¿cierto? En la parte norte de África. Y los datos históricos nos dicen de que en la ciudad o en la región de Libia, o Cirene, como era conocida en aquel entonces en el Imperio Romano, había una gran población muy influencial de judíos. Los judíos, recuerden, o si no lo sabía, los judíos habían sido dispersados en una diáspora por el castigo que Dios había traído sobre Israel cientos de años antes, y ellos fueron esparcidos por toda Europa, por todo el norte de África e incluso Asia. Y estos se establecieron, como hasta el día de hoy lo hacen, en comunidades que se mantenían muy cercanas el uno a la otra, ¿cierto? Cuando visité la República Dominicana encontraba una sinagoga de los judíos. En el Perú hay sinagoga de los judíos. Aquí hay sinagoga de los judíos. Los judíos pueden ser de distintos países, pueden tener diferentes nacionalidades, pero siguen siendo judíos. Nunca dejan de ser judíos. Y así también en Cirene, en la región de Libia, había un grupo bastante numeroso e influencial de judíos. Esto lo podemos ver porque en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, el versículo 9, se mencionan que al principio hubo oposición hacia los primeros cristianos por parte de judíos de Cirene, junto con los de Alejandría y otras regiones más, y estos de Cirene tenían incluso una sinagoga exclusiva en Jerusalén para judíos que venían de la región de Cirene. Tan así de influenciales eran. En adición, podemos saber algo más acerca de este Simón. Sabemos que es judío, sabemos que era de Cirene, sabemos que pertenecía a un grupo influencial de judíos allí. Pero también leemos en Marcos, el capítulo 15, el versículo 21, lo siguiente. Marcos 15, 21, si viene conmigo unas páginas más atrás, encontramos algo más de información que nos provee Dios a través de Marcos. Y dice lo siguiente: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo. Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. ¿Qué más podemos saber aquí? Bueno, acá se nos añade de que este Simón tenía dos hijos. Tenía dos hijos, Alejandro y Rufo. Si tenía otros hijos más no lo sabemos, pero al menos sabemos que tenía dos hijos, Alejandro y Rufo. Pero es interesante, sabemos lo siguiente, que los apóstoles y los escritores del Nuevo Testamento dirigieron sus cartas o sus epístolas o sus evangelios siempre a una primera audiencia. Y sabemos claramente que la primera audiencia del libro de Marcos, lo que conocemos como el Evangelio de Marcos, fue dirigida a la iglesia formada por cristianos en la ciudad de Roma. Y cuando un escritor en aquel entonces pues mencionaba a alguien, y los que estaban por primera vez recibiendo el Evangelio iban a leer esto, ellos pues sabían quiénes eran Alejandro y Rufo. Los primeros cristianos de la iglesia en Roma sabían quiénes eran Alejandro y Rufo, porque lo más probable es que Alejandro y Rufo eran personas que se estaban congregando en la iglesia cristiana en la ciudad de Roma. Así que podemos ver entonces que Simón, que era de Cirene,
que estaba, dice la Escritura, viniendo del campo. Es interesante la expresión que nos da esos detalles, al menos nos lo dice Marcos y Lucas, que estaba viniendo del campo. Algunos dicen, bueno, de repente era agricultor. Lo más probable es que era un hombre que estaba teniendo un viaje, como cuando usted llega al país, le dicen, ¿cuál es la razón de su viaje? Negocios, placer, visita de familiares, y uno marca, ¿cierto? Vengo por negocios o vengo de turista. Probablemente Simón se encontraba por dos razones en Jerusalén: para hacer negocios, como los buenos judíos que son buenos negociantes, ¿ok? Y también para adorar en el templo por la fiesta. Él parece que venía del campo, probablemente de tomar cuidado de algunos quizá acuerdos para exportación de algunos productos o importación de algunos productos. No lo sabemos a ciencia cierta, pero el hecho de que el hombre venía del campo indica de que tenía alguna actividad que estaba llevando a cabo allí. Y vemos pues entonces de que este Simón, que venía, pues se podría decir en inglés, minding his own business, en español podríamos decir este hombre que venía para lo suyo, no pensando en nadie más, ¿okay? Que tenía dos hijos, Alejandro y Rufo, que la iglesia en Roma les conoce años después, que de pronto es detenido por las autoridades romanas. O sea, el hombre estaba en lo suyo, el hombre no tenía nada que ver con Jesucristo, el hombre no conocía lo más probable a Jesucristo, probablemente se había escuchado de algunas cosas o recién quizá allí se entera acerca de Jesucristo. Él estaba en lo suyo, él no tenía nada que ver con el Señor. Pero de repente, algunos dirían, ¡qué casualidad! Pero nosotros los creyentes sabemos que no hay casualidad en realidad, ¿cierto? Pero para los demás quizá dirían, ¡wow! ¡Qué casualidad! Que mira, justo de todas las personas, de todo el gentío, al romano se le da la gana de agarrar a ese compadre, Simón de Cirene. Pero no, la Biblia nos dice con claridad que tu vida, mi vida, la vida de cada uno de los que está aquí presente, siempre va a recibir una oportunidad de parte de Dios para que te reconcilies con Él. Para que te reconcilies con Él. Tú puedes estar en lo tuyo, tú puedes pensar, estoy aquí por la razón que tú quieras. Pero Dios obra de tal forma que lo hace para tener un encuentro contigo en forma personal. Es por eso que el libro de Lucas, quien básicamente a través de este versículo que dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar, y habla de una búsqueda personal. El Señor Jesús está buscando personalmente. Si tú eres una persona que no se ha reconciliado con Jesucristo el día de hoy, el Señor Jesús está buscando personalmente a ti. A ti. Tú has venido para lo tuyo, pero el Señor te está buscando a ti. Y así pues, entonces, este Simón de Cirene súbitamente se ve ahora agarrando un madero y siguiendo a este hombre. ¿Y cuánto va a aprender? En pocos minutos, en pocas horas, va a aprender mucho acerca de este hombre que muy probablemente, si recién le conocía, su impresión inmediata fue la siguiente: debe ser un malhechor. ¿Cierto? Debe ser un malhechor. ¿Por qué? Porque los romanos lo están matando. Así nomás, los romanos no matan a nadie. Era conocido eso. Los romanos se jactaban de tener uno de los sistemas más justos de jurisprudencia. Y todos sabían que había una relativa justicia en el sistema de jurisprudencia romano. Tanto es así que hasta el día de hoy nuestro sistema de jurisprudencia básicamente son sistemas romanos de jurisprudencia. Hasta el día de hoy, la de sus naciones, y incluso aquí también. Tenemos muchos elementos del sistema de jurisprudencia del Imperio Romano que simplemente hemos ido adoptando a través de los siglos y que llega hasta nuestros siglos en nuestro sistema de jurisprudencia moderna. Y entonces, para Simón, lo más probable es que este hombre era simplemente un malhechor. Y como muchos dirían, qué mala suerte, ¿no? Que teniendo que hacer muchas cosas y era el día de celebración de la Pascua, justo me agarraron, caramba, justo me agarraron. Yo estaba ya apurado para hacer mis cosas y justo me agarra el soldado romano y me dice, a cargar el madero, Señor.
Pero ¿sabe qué? La Escritura nos enseña algo más. Venga conmigo, por favor, al libro de Romanos. El apóstol Pablo escribe la epístola que conocemos como Romanos. ¿Y a quién dirige esta epístola el apóstol Pablo? A los romanos en Roma, a los cristianos que son parte de la iglesia cristiana en la ciudad de Roma. Así como Marcos dirigió su evangelio a los cristianos en la ciudad de Roma, el apóstol Pablo dirige una epístola que la conocemos y que está en nuestras Biblias como la epístola a los romanos, que eran cristianos en la ciudad de Roma. Y en el capítulo 16 leemos algo más. Dice, saludad a Rufo. ¿Se recuerdan del nombre? Rufo. ¿Quién es Rufo? Rufo, el que fue mencionado por Lucas, que estaba en Roma. Rufo, que es mencionado como hijo de Simón, hermano de Alejandro. Pero la cosa no queda ahí, dice, saludad a Rufo, escogido en el Señor. Y acá la palabra escogido no está hablando de la predestinación, sino que está hablando de que es un siervo bien especial. Es un hombre bien especial. Y usted sabe, todos nosotros que conocemos a Cristo de alguna forma somos hijos de Dios, perfecto. Pero la realidad es que hay algunos de nosotros, no todos, pero hay algunos entre nosotros que a veces salen por encima de los demás porque por su amor por Cristo, maravillados por la gracia que Cristo ha tenido con ellos, simplemente expresan su afecto, su amor, su gratitud a Dios, esforzándose lo más que pueden. Y son como personas que resaltan muchas veces. Y este Rufo era una persona así, era un escogido, era un vaso escogido, especial. Y dice, escogido del Señor, y a su madre y mía. Le manda saludos a Rufo, que era una persona muy especial, y a su madre, a la mamá de Rufo. Entonces ya está Simón, está la esposa, la mamá de Rufo, porque tiene que ser la esposa, porque Simón era el padre de Rufo y Alejandro, pues indudablemente que sea la madre de Rufo no era otra mujer que tuvo Simón, sino que es la esposa de Simón. Es la esposa de Simón. Y acá vemos que el apóstol Pablo dice de esta mujer, no solamente que era la mamá de Rufo, sino que dice, y madre mía también. Ahora, no era que era su madre literal, pero lo que pasa es que el apóstol Pablo de alguna forma veía a esta mujer, que esta mujer había, ya como creyente, ya como cristiana, había ministrado al apóstol Pablo en una forma maternal. ¿Y cómo es que muchas veces las mamás expresan este cuidado? Pablo, oye, Pablito, ven para acá, te voy a cocinar tu plato preferido. Ven para acá, te he preparado el cuarto para que estés acá y para que estés cómodo mientras nos está visitando. De alguna forma, esta mujer había ministrado al apóstol Pablo en una forma tan afectuosa que el apóstol Pablo se sentía como que era el trato de una madre para con un hijo. Él se sentía como un hijo de la mamá de Rufo. Y él cariñosamente le manda sus cariños y sus saludos a Rufo, que era un hombre especial en la obra del Señor, y a su madre, a la mamá de Rufo, que también era como si fuese su propia madre. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! ¿Sabe? El requisitorio de Simón no fue una casualidad. El requisitorio de Simón fue algo que Dios tenía planeado para que él tuviese un encuentro con su hijo que transformaría la vida de Simón y la de toda su familia. Porque no solo Simón fue transformado aquel día, sino que por medio de Simón, su esposa, sus hijos y generaciones fueron transformados. De tal forma que hasta llegaron a ser, dentro del plan de Dios, instrumentos para ministrar al mismo apóstol Pablo. Simón, él simplemente planeaba sus negocios y participar de la fiesta, pero le fuerzan a tomar la cruz, de quien hasta ese instante solamente debió haberlo visto como un malhechor. Pero en los pocos instantes de su travesía, cuando él contempla el lloro de las mujeres, cuando la madera que estaba clavada sobre la cruz declara que ahí estaba el rey de los judíos, él ve esta madera. Cuando escucha la burla de los líderes, qué curioso este hombre. Acá no se trata de un hombre que está siendo acusado de sedición. Acá los líderes, los principales sacerdotes están viniendo a burlarse de él, a mofarse de él, a decir que si él es el Hijo de Dios, que se salga de allí.
¿quién es este hombre? Cuando él ve la burla, lo que decían, cuando él observa el cambio de uno de los malhechores, porque al principio las Escrituras nos dan el testimonio de que ambos de los malhechores se burlaban del Señor Jesús, pero uno de los malhechores también tuvo una transformación de vida allí. Y cuando él entonces contempla que que confiesa públicamente que él se merecía morir en la cruz, ahora se arrepiente y pide del que está allí clavado junto a él que le perdone, y que ese que está allí clavado le conceda vida eterna y que lo tenga en cuenta cuando regrese en su reino. Dice, ¿quién es este individuo? Cuando luego escucha de la voz del centurión que dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Todas estas cosas por la obra del Espíritu Santo fueron a la mente, al alma, a lo más profundo de Simón, y él empezó a pensar, ¿quién es este Jesús de Nazaret? ¿Quién es? Y el testimonio del Espíritu Santo y todo lo que estaba contemplando, la oscuridad sobrenatural que desde las 12 hasta las 3 estuvo allí, el viento recio, lo oscuro y todo lo que estaba escuchando, ver allí a las mujeres llorando, ver allí las otras mujeres de Jerusalén, ver todo lo que estaba aconteciendo, fue lo que el Espíritu de Dios utilizó para que este hombre se diese cuenta de que no fue una casualidad. Dios tenía un encuentro con él. Dios quería que ese día él se encontrase con él para bendecirlo. Para bendecirlo. Porque cuando Dios nos habla y Dios nos llama, sí, Dios nos dice que nos arrepintamos de nuestros pecados y sabemos que hemos pecado contra Dios, sabemos que hemos hecho lo que no debíamos hacer, pero algunos de nosotros más bien lo que tratan de hacer es como escaparse, como que les da vergüenza y como que dicen, no, pero que la gente, ¿qué va a pensar de mí? Si yo ahora reconozco públicamente que sí, que he pecado, que he hecho lo malo. Y hay veces la gente, no dándose cuenta de las verdaderas intenciones de Señor Jesús, quien vino para buscarte y para salvarte, para no dejarte en la eternidad en el castigo eterno, mucha gente agarra y se rehuye del Señor Jesús. Pero sin embargo, lo que el Señor Jesús quiere hacer contigo es salvarte, es perdonarte, es limpiarte, es darte una nueva vida y es garantizarte, no porque tú eres bueno como yo no lo era, sino por Él, por los méritos de Él, que tú recibas el perdón y la vida eterna hoy. Y quizá lo que tú piensas, qué casualidad, yo vine para hacer lo mío el día y por X razones terminaste aquí. No es ninguna casualidad. ¿Te das cuenta tú de que yo, por ejemplo, este texto lo venimos estudiando, la vez pasada vi mis notas, en el 2008 tengo mensaje de Lucas, o sea que van como 8 años que vamos estudiando el Evangelio, y ustedes saben todos de que yo voy en forma consecutiva. O sea, yo no escojo el pasaje me escoge a mí. Yo no escojo el pasaje. El que me toca el siguiente es el que me toca, punto. Así que si tú estás aquí esta mañana, quiero que entiendas una cosa. Yo no escogí este pasaje por ti. Dios escogió este pasaje por ti, para que tú lo escuches y para que tú entiendas que Él quiere hoy perdonarte y darte vida eterna. Él es el que lo anhela. Él es el que ha dicho que vino para buscarte y para salvarte. Y ¿sabe qué? Como diría el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:10, y quisiera leerlo, y voy concluyendo con esto. 1 Corintios 15:10, mira lo que dice la Escritura. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. El apóstol Pablo era un hombre que estaba tan maravillado de la gracia que Dios había tenido con él, que él se esforzaba y se esforzaba y se esforzaba, no para ganar el perdón, ya lo había recibido de regalo, era una gracia, era un regalo de Dios haberle perdonado, pero no lo hacía por eso, sino que era por gratitud. Él decía,
caramba, Cristo me salvó. Y yo me voy a jactar y me voy a gloriar en aquel que me salvó a mí, un miserable pecador. Y por eso es que yo le voy a proclamar a medio mundo y a todo el mundo. El apóstol Pablo testifica de que fue esta gracia sublime de Dios que lo llevó a él a proclamar a Jesucristo a todo lugar. Y de esa misma forma, Simón también se debió haber contemplado. Él también debió haber dicho: yo que pensé, qué casualidad, qué mala suerte que ese día me agarró el soldado romano. Ese día, me lo imagino a él dando testimonio de esta forma, ese día fue el día más bendito para mí. Fue el día donde Dios tuvo de mí misericordia. Fue el día que hallé misericordia y compasión a los ojos de mi Dios, quien me salvó. Yo no lo estaba buscando, yo no había planeado ir, yo no tenía dentro de mi schedule, dentro de mi agenda ese día estar allí para verle. Pero Él tenía esa cita conmigo aquel día. Y no solo conmigo, sino que cuando Él regresa a Cirene, Él le habla a su mujer. Su mujer se convierte y toma a sus hijos y les instruye a sus hijos: hijos míos, conviértanse al Señor. Hijos míos, arrepiéntanse. Porque dígame, ¿qué padre que ha recibido la salvación y el perdón, que ha recibido la gracia de una vida nueva, de una vida eterna del Señor Jesús, qué padre no desea eso para sus hijos? Cruel sería el padre, cruel sería el padre, cruel sería la madre que ha sido salvada, ha sido salvado, y que no le dice a su hijo o a su hija, quizá por no ofenderle, quizá por no hacerle sentir mal, de decirle: hijo, hija, necesitas arrepentirte como yo me he arrepentido, porque necesitas la salvación que solo Dios te puede dar. Cruel sería. Pero Simón no haría tal cosa. Simón le habla a su mujer, Simón le habla a sus hijos, se convierten. Y no solamente eso, pero le enseñan que un creyente, una vez salvado, quizás no tiene mejor forma de expresar su gratitud a Dios. Gratitud, señores, solamente gratitud, solamente por gratitud, no movido por dinero, no movido por obligación, no movido porque te sientes mal, no, por gratitud, señores, por gracia. De gracia hemos recibido, y en gratitud por esa gracia damos también, que se sirve al Señor. Se sirve al Señor. Y le enseñó a sus hijos: hemos de servir a nuestro Dios. Hemos de proclamar su palabra. En el libro de los Hechos, en el capítulo 13, mira lo que toma lugar allí. Se nos dice en Hechos 13, en el versículo 1, cuando el apóstol Pablo todavía no había ido en sus viajes misioneros, él estaba ministrando en una iglesia en Antioquía. Antioquía se encuentra en lo que sería la moderna Siria, arriba de Israel. Y en el capítulo 13 dice en el versículo 1 lo siguiente: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, que es también llamado Pablo, el apóstol Pablo. Y dice: ministrando estos al Señor. Amados, ese Simón fue y testificó en Cirene. Y en Cirene gente se convierte. Eventualmente una iglesia se echa a andar allí en Cirene. Y de Cirene, la iglesia cristiana de Cirene envía misioneros a otros lugares. Inclusive ellos mismos, indudablemente que la mamá de Rufo, la esposa de Simón, y Rufo, su hijo, se encuentran luego, años después, se encuentran ministrando en la iglesia en Roma. No solamente para entonces llevar su vida tranquila, ya ahora qué lindo, soy cristiano, voy a vivir mi happy life y voy a estar acá tranquilito, disfrutando la vida, las bendiciones de Dios, Dios dame. No, sino que lo que hace es que dice: pero ¿cómo no proclamar a este? ¿Cómo no proclamar a este que ha tenido tanta misericordia conmigo? ¿Cómo no proclamarle? ¿Y cómo no hacerle conocer por todo lado? Y se envuelve la mujer y se envuelve los hijos y llegan a ser incluso reconocidos. El apóstol Pablo da reconocimiento, que en realidad viene el reconocimiento de Dios mismo, y dice: saludar a Rufo, escogido de Dios, y a su madre y mía también. Oh, amados, la gracia de Dios es poderosa en su efecto sobre la vida de cada uno de nosotros.
Pero qué triste es cuando esta gracia no nos lleva, como el apóstol Pablo, en gratitud, a dar el todo de nosotros para el Señor. No haya entre nosotros ningún vago espiritual. No haya entre nosotros ninguno que, ¡ay, qué linda la vida cristiana! Me encanta la comunión. Voy a ir a la iglesia hoy día. Ay, sí, Diosito, ayúdame con mi trabajo, quiero ganar más plata para tener más cosas y vivir mejor la vida cristiana, para testificarle a todo el mundo cuán grande eres tú, Diosito, tú das plata a todo el mundo. No, amados, no, amados, así no es la vida cristiana. Nunca lo ha sido, nunca lo será. Ese no es el centro, esa no es nuestra motivación, eso no es lo que nos mueve. Eso no es. Es el hecho de saber que a un pecador como yo, y aquellos que me han conocido de años, saben cómo yo he sido. Hay algunos de ustedes que me conocieron antes que yo fuese creyente. ¿Sí o no, Olguita? ¿Sí o no, Pastor Juan Carlos? Y me conocieron de antes y saben cómo yo era. Pero a mí, al más grande de los pecadores, Cristo Jesús salvó. Y lo mismo quiere hacer contigo el día de hoy. Así que, amados, del pretorio al Calvario, vidas transformadas. Simón de Cirene, un hombre que conoció la gracia del Señor, no por casualidad, sino porque Dios vino para buscar y salvarle. Y tú, que estás aquí el día de hoy, te das cuenta que tú también no es por casualidad que estás aquí, sino que el Señor te ha traído. Sí, tú tenías tus planes, tú tenías tus cosas, pero hoy Dios quiere para ti también esta bendición. Si en tu corazón te das cuenta de que lo que tú más necesitas es el perdón y la vida eterna, ora conmigo ahora. Clámale a Dios. La promesa divina es esta, que si tú te arrepientes y pones toda tu confianza en Jesucristo, Él te salvará hoy. Te hará su hijo, te hará su hija, te dará vida eterna, te perdonará todos tus pecados, todos absolutamente. No tengas pues temor, no tengas pues vergüenza, no tengas pues incredulidad, sino más bien ven a Él. Señor, venimos a ti agradeciéndote por tu palabra ahora y queremos darte las gracias que a través de estas simples historias que encontramos aquí en la Escritura, de hechos reales, aprendemos que tú verdaderamente eres el Dios que viene a buscar pecadores para cambiar y transformar sus vidas para bien, para bendición, para perdonarles, para limpiarles de todas sus faltas, para darles vida eterna y que por siempre estén contigo. Oh Señor, te suplico que tu Espíritu el día de hoy traiga poderosamente al arrepentimiento y a la fe a aquellos que el día de hoy necesitan reconciliarse contigo. Amigo, amiga, si tú eres de ellos, clámale al Señor el día de hoy. Dile: Señor, aquí me presento. Reconozco que he pecado. Reconozco que he hecho lo que no debía y te pido que me perdones. Te pido que me limpies de todos mis pecados. Señor, sé que merezco el castigo eterno, pero te pido que te apiades de mí el día de hoy. Que el día de hoy me tomes y borres todas mis maldades, borres todos mis pecados, borres toda la suciedad de mi alma, todos mis pensamientos, todas mis desobediencias, todas mis actitudes, toda palabra que salió de mi boca que nunca debió haber salido, todo hecho, acto que nunca debió haber cometido, toda desobediencia,
todo absolutamente. Bórralo, límpialo, perdóname. Señor Jesús, creo que tú eres el único que no solo tiene autoridad, sino todo poder para limpiarme y perdonarme, pues tú eres Dios. Y te pido que desde este día en adelante no solo me perdones, sino que mi vida entera sea tuya. A ti la entrego, para que tú hagas conmigo lo que tú quieras, lo que tú desees, para ser desde este día tu seguidor, tu seguidora, hasta el día que me lleves a casa junto a ti. Gracias, Señor Jesús, por tener esta misericordia para conmigo. En tu nombre te lo pido. Amén.